Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Bienvenidos a Principio Activo Salud, hoy con dos temas que están relacionados con el embarazo, parto y puerperio. Uno, hablando de psicoprofilaxis del trabajo de parto, lo que antes llamaban parto sin dolor, y el otro con el tema que va a hablar la doctora Virginia Ruiz, que es una ginecostetra de amplia trayectoria en nuestro medio. Las va a presentar Marcos Ordóñez. Sí, Ricardo. En el primer bloque vamos a estar con la licenciada María González Grané, que ella es psicóloga y especialista en psicoprofilaxis del parto, que nos va a hablar de dos aspectos muy puntuales. En principio, cómo debe prepararse una mujer personalmente durante el embarazo para este nuevo evento. Pero en segunda instancia va a hablar de un tema muy importante y que es la famosa depresión posparto o depresión puerperal, que usted seguramente, Ricardo, en su experiencia habrá oído mucho del tema. Sí, lo hemos visto. Sí, nunca nos tocó a extremos como se cita alguna bibliografía de suicidios que ha habido en la literatura médica, pero sí hemos visto la tristeza a veces de una mujer después de un parto, que cada vez se ve menos, pero que indudablemente tiene que ver con esa sensibilidad que tienen las madres, que han tenido durante 9 meses en su útero acompañándose a un ser y que se lo sacan. Y ya es parte no solo de ella, sino del marido, de los hijos, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, de la gente, de la vida. Y eso produce algún tipo de tristeza como si fuera una pérdida, pero cada vez es un poco menos. Así es, Ricardo. Justamente para diferenciar entre tristezas y lo que es la depresión como cuadro psicopatológico, es que vamos a hablar con la licenciada María González Grané. Y en el tercer bloque, en el último bloque, vamos a estar con la doctora Virginia Ruiz, que usted mencionó, una ginecóloga de una importante trayectoria y muy reconocida también, que nos va a hablar de los anticonceptivos hormonales, pero fundamentalmente del preservativo y cómo debe ser utilizado correctamente, porque siempre hablamos de que se debe usar y sin embargo muchas veces se utiliza inadecuadamente y ocurren embarazos no previstos, no programados, etc. Exactamente. Así que creo que es una buena enseñanza, porque en serio hay muchos hombres y mujeres que no saben usar el preservativo. Después le echan la culpa de que son malos los preservativos y todo lo demás, pero es una falta de práctica en el uso del mismo. Así que me parece excelente que Virginia nos lleve a este tema que vale la pena escucharlo y verlo. Lo importante en esto es entender lo integral del embarazo, ¿no? El embarazo nos ofrece unos cortos 9 meses para gestar, aunque parezca mucho tiempo, es un estadio que sucede en tiempo rápido, es muy cambiante, un mes no va a ser igual al otro y siempre cuando tengo posibilidad de hablar con una mujer en gestación,
La recomendación, si es que me permito hacerlo, es decirle que disfrute de su embarazo, que trate de cerrar un poco los ojos y de mirarse para adentro y tratar de sentir lo que le está pasando, de fundamentalmente entrar en contacto con ese bebé que está creciendo y adentro de su vientre, y que a pesar de no haberlo visto todavía, darle forma, conformarlo desde afuera de la panza, ya desde el interior la siente, la vivencia y se puede vincular con esa mamá. El contacto y el estímulo intrauterino es fundamental para los niños y para las madres también. El que también empiece a dialogar sobre sus miedos, ¿no? Que esta mujer, si tiene algún miedo, alguna duda, algún prejuicio, buscar una escucha, buscar un sostén físico, un sostén emocional. Eso es fundamental para atravesar los embarazos como debieran ser, ¿no? Con plenitud, en un estado pleno de salud vital integral, física, emocional, familiar y social. Hay que hacer una diferenciación entre lo que sería la tristeza posparto y la depresión posparto. Está mal popularizado el término depresión posparto, por lo cual cualquier mujer que en el puerperio tiene algún episodio de llanto, automáticamente se diagnostica o la diagnostican con depresión posparto. Lo que en el 80-90% de las mujeres puérperas suele suceder se llama tristeza posparto. Esta tristeza es parte de un cambio que acontece luego del nacimiento de un hijo. El embarazo, como te decía recién, es un momento donde hay muchísimos cambios, donde la adaptación es permanente y es constante. Es permanente también durante el puerperio. Esto de que el bebé ya no está en la panza, de que hay que comenzar a alimentarlo, a cuidarlo, a que esté fuera del vientre materno implica otro tipo de mirada de esa mamá con respecto a ese bebé. También existe o no la posibilidad de que la mujer, si ha tenido trabajo, tenga que retomar a su lugar de trabajo. O sea, son muchísimos cambios y muchísimas adaptaciones que permanentemente se deben hacer. Ante lo cual el llanto, la tristeza, esta sensación de por ahí no saber qué hacer, de sentirse un poco perdidas, desordenadas emocionalmente, es normal. Y es normal en tanto nosotros vemos que hay una progresión que va de mayor a menor. Cuando empezamos a ver que los primeros días, luego del parto, pueden aparecer estos episodios de llanto, de tristeza, de labilidad emocional, pero a medida que las semanas van transcurriendo, estos episodios van menguando, tanto en la intensidad como en la duración y como en la frecuencia. Si ya vemos que estos episodios, en lugar de ir disminuyendo, van aumentando, a lo cual se le suma también cambios en la conducta alimenticia, cambios bruscos en el estado de ánimo o en el humor, el poco disfrute por las actividades que antes resultaban placenteras, el llanto desmedido, descontrolado ante cualquier estímulo. Bueno, ahí ya es necesario empezar a pensar en acudir a una consulta con un profesional, porque seguramente en este punto sí ya estamos hablando de una depresión posparto. Donde los síntomas, como yo te comentaba recién, son muchísimo más amplios, son más profundos, son sostenidos en el tiempo, y algo muy importante, una mujer que tiene depresión posparto por su condición de tal y la cuestión emocional de este momento, no puede reconocer a su bebé como un sujeto de necesidades, ¿sí? Quizás la mujer que tiene tristeza posparto llora, pero le cambia igual el pañal a su bebé y trata de acunarlo y de calmarlo. Una mamá que tiene depresión posparto no puede hacerlo. Entonces eso, a quienes están cerca de una mujer durante el puerperio, es un buen indicador para comenzar a observar. Y si vemos que una mamá tiene todos estos síntomas y además hay un bebé que de pronto no está siendo atendido, a lo cual no me refiero a cambiar o a dar la leche o no, sino atendido emocionalmente por el lado de esta mamá, bueno, eso ya sería un primer signo de alerta por el cual, como te decía recién, estaría muy bueno consultar con algún profesional. El embarazo debe ser esto, ¿no? Un estado pleno, un estado de satisfacción, y es un hecho social, y como es un hecho social, a lo que me refiero que cuando vemos una mujer embarazada nos despierta cierto interés, o una mamá con un pequeño en brazos también, o cuando se nos noticia de un nacimiento, de un parto, quienes estamos cerca de ese acontecimiento también nos ponemos alegres y nos moviliza. Como miembros de este entramado social también podemos ayudar y colaborar para que esta época tan
tan importante del nacimiento y de la vida intrauterina de un niño, con todo lo que esto significa para su vida posterior fuera del vientre materno, se ha vivido con esta implicancia emocional, con esta capacidad de vincularse. Y esto de entender que si un niño desde recién nacido, a través del respeto que recibe su madre durante el embarazo, durante el parto, durante el nacimiento de este bebé, aprende a tener amor, respeto, libertad, paciencia, tiempo, no va a ser menos que tender a ofrecerlo eso a quienes lo rodean. Entonces, como voy a citar acá a Michel Oden, que es un obstetra muy idóneo en la materia y un referente para quienes nos dedicamos al dulaje o a ser dulas, Michel Oden dice que para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. Entonces, creemos en eso y bueno, como miembros de la sociedad todos podemos ayudar a mejores embarazos, a buenos nacimientos y a formas más vinculantes de crecer y ser fuera de la panza de una mamá. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Otro de los modos de intervención que podríamos pensar, que si bien no es algo que sea esencial al sindicato, pero que tiene mucho que ver con nosotros, es cuando hace un tiempo, unos años ya, decidió crearse el Centro de Salud de la UPC. Además de pensar en la atención primaria de la salud, uno de los objetivos que este centro de salud tenía y ha tenido es el de trabajar en la prevención de algunas situaciones que tienen que ver con el trabajo docente en particular y con situaciones en general que tienen que ver con nuestro modo de vida, con nuestro modo de consumo de alimentos, de consumo de medicamentos. Pensando en estos consumos, decía de medicamentos y decía de alimentos, hay una serie de enfermedades vinculadas con esos consumos problemáticos, que como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, que en realidad con un buen, además de la atención cuando esa enfermedad ya existe, hacer un trabajo de prevención sobre los propios individuos, maestros, maestras, profesores, que serían nuestros afiliados, y una especie de capacitación preventiva para que esto se pueda aplicar en las escuelas. Creemos que ese también es un modo interesante de pensarlo desde el sindicato. Cuando digo esto de los consumos problemáticos, me gustaría ampliar un poco este concepto porque se viene desde un tiempo a esta parte modificando el tema adicciones, modificando ese concepto por el concepto de consumos problemáticos, ¿no? En general, las adicciones siempre se han pensado como algo que está fuera de la persona, como un objeto externo que te atrae y del cual uno no puede despegarse. Cuando uno piensa en consumos problemáticos, en realidad está pensando con alguna situación que a nosotros personalmente nos atraviesa y que hace que nos vinculemos con eso que puede ser alimento, que puede ser alcohol, que puede ser tabaco, que puede ser drogas legales y no legales. Y cuando digo drogas legales me refiero a la automedicación, que ahora está tan arraigada en nosotros, ¿no? Cuando uno no se siente bien, siempre tenés algún amigo que te dice, tómate esto, tómate aquello, enseguida te recomiendan algo para tomar. Y cuando uno piensa que eso se transforma en una cuestión cotidiana o una cuestión periódica para enfrentar algunas dolencias, sin pensar que si esa dolencia se repite y se repite, uno tiene que consultar con alguien que esté capacitado y que indique cómo curar, cómo sanar y no cómo ir consumiendo paliativos para sentirse mejor en el momento, ahí también estamos pensando en un consumo problemático que está muy arraigado y que es difícil de erradicar. Me refiero a las drogas legales y me refiero a la alimentación porque sin alcohol se puede vivir, sin tabaco se puede vivir, sin las drogas duras se puede vivir porque además
bueno, esas son de más difícil acceso, digamos, o de un acceso más complicado, pero las otras, la verdad que los medicamentos de venta libres que se venden en los kioscos, en los supermercados, y el alimento, bueno, son dos cosas que cotidianamente nos atraviesan y que es difícil abordar. Así que hacer un trabajo en ese sentido creo que es fundamental para nosotros como sindicato. La cardiología fetal en realidad nace como una subespecialidad de la cardiología pediátrica o cardiología infantil, que a la vez es una subespecialidad de la pediatría. Antes, mucho tiempo antes, era inclusive una subespecialidad de la cardiología clínica general, pero luego se vio que, digamos, esto estaba relacionado básicamente con la pediatría, con los niños, y por lo tanto nosotros veíamos los niños posteriormente al nacimiento. Pero se empezaron a detectar las cardiopatías congénitas en la vida prenatal y entonces nació esta especialidad o subespecialidad dentro de la cardiología infantil. Esto surge como consecuencia del mejor estudio del feto como paciente. Antes, digamos, se veía, o la ecografía obstétrica miraba mucho la condición del embarazo, sobre todo de la madre, el líquido amniótico, de la placenta, pero con el advenimiento de la especialidad de la medicina fetal, se empieza a ver al bebé antes de nacer como el feto como paciente. Al examinar el feto como paciente detalladamente, se empiezan a detectar distintos tipos de problemas, entre ellos las anomalías del corazón. Y por eso surge esta necesidad de trabajar dentro de un equipo con distintas subespecialidades, en la que incluye la cardiología infantil o la cardiología fetal. Porque al detectar estos tipos de problemas necesitamos asesorar adecuadamente a la paciente, a su familia, a la obstetra, para programar las condiciones óptimas para el nacimiento de estos niños. En Argentina tenemos datos a partir de los programas Sumar Nacer, porque antiguamente en Argentina no había datos y ahora hace un tiempo por suerte los tenemos. Nacen aproximadamente entre 7.800 y 8.000 niños con cardiopatías congénitas al año. Entonces realmente es un problema de salud pública y privada porque tiene un alto impacto sobre el sistema de salud en la Argentina y en el mundo en general. A pesar de que la gente cree que habitualmente son más frecuentes los problemas cromosómicos en los bebés, las cardiopatías congénitas son las anomalías más frecuentes en el feto y en el recién nacido. Entonces tiene una importancia porque lo vamos a ver frecuentemente desde problemas leves que no tienen demasiada implicancia ni permiten una vida normal hasta problemas complejos que comprometen la sobrevida del recién nacido. Entonces eso es importante destacar de que es la anomalía congénita más frecuente que nosotros podemos detectar tanto prenatalmente como postnatalmente. Modifica sustancialmente en cuanto nosotros tengamos un problema grave del corazón. La detección de anomalías complejas puede llegar ante un 80-85% en centros de alta complejidad. En general, si uno toma un término medio, tanto Argentina como en el resto del mundo, y en Argentina estamos bastante bien, la detección está entre el 40 y el 50%. Nosotros estamos trabajando diariamente para que esta detección, es decir, mirar detalladamente el feto en la etapa del segundo trimestre de la gestación para la detección de este tipo de problemas u otro, nos mejore las posibilidades de detección y de tratamientos de estos bebés. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab.
durante años creímos que era efectivo el anticonceptivo empezado el primer día de la menstruación, y los estudios han demostrado que después de que tomamos 7 píldoras correctamente tomadas, o sea, después de 7 días de toma, desde el día 8 tengo garantía que no ovulo, si esas primeras 7 tomas fueron a horario. Ya vamos a explicar la rigurosidad o no del horario. Quiere decir que se podría empezar a tomar en cualquier día del ciclo, no importa cuándo menstruo. Cuando yo tome 7 anticonceptivos corridos, el día 8, si los sigo tomando correctamente, ya no ovulo. ¿Por qué se elige el primer día de menstruación? Porque no interfieren los picos naturales del paciente, entonces la chance de goteos de sangre fuera de fecha son bajas. Cuando yo el anticonceptivo no lo empiezo el primer día de menstruación, es muy frecuente tener gotitas de sangre entre medio de la fecha. Hasta que termino la caja tengo la primera menstruación generada por el anticonceptivo y ahí me regularizo. Pero si fuera una necesidad y si la paciente vino tarde y se va de vacaciones con el novio, lo doy en cualquier fecha y le explico. Si lo empezás hoy, por 7 días bien tomado, desde el día 8 tenés la garantía anticonceptiva. Y sabe que en esta caja podés tener goteos de sangre fuera de fecha que no anula la efectividad si lo tomas a horario, y te vas a regularizar después de la primera menstruación. ¿Cómo es la rigurosidad en el horario? El anticonceptivo se prefiere que se tome de noche. Algunos estudios dicen que cuando nosotros no lo tomamos a la noche, a la mañana siguiente reprogramamos el día y nos acordamos lo olvidado del día anterior. El anticonceptivo circula en sangre en buena concentración 24 horas y va decayendo las 12 horas que siguen. Quiere decir que cuando me olvidé un anticonceptivo más de 12 horas, tengo chances de ovulación, tengo chances de embarazarme. Si yo lo tomo en la noche, generalmente duermo menos de 12 horas, cuando me levante me acordaría en las 12 primeras horas, antes de que se me cumpla el plazo de 12 horas, y seguiría teniendo garantía anticonceptiva. Entonces la idea es tomarlo a horario. Si alguna vez me lo olvido y ese olvido es menor de 12 horas, apenas me acuerdo voy y tomo la píldora olvidada, la próxima la tomo al horario que me corresponde, y como no superé las 12 horas de olvido, no necesito un método anticonceptivo adicional. Si superé las 12 horas de olvido, voy y lo tomo, me doy cuenta que son más de 12 horas, tengo que utilizar un método adicional por 7 días en casi todos los métodos anticonceptivos conocidos, y solo con un grupo químico por 9 días. Entonces, más de 12 horas de olvido, necesito protección anticonceptiva extra los próximos 7 días. El uso del preservativo o de la abstinencia sexual en esos próximos 7 días. Muchas chicas le tienen miedo y por las dudas eligen la abstinencia. Otro gran avance es tener estadísticas de mujeres entre los 40 y los 50 años. Ningún anticonceptivo se había estudiado antes en grupos poblacionales entre 40 y 50 años, y los estábamos traspolando a lo que conocíamos de los otros grupos químicos. El último grupo químico que salió se arriesgó a tomar un grupo poblacional entre 40 y 50 años, ponerlo en una rama de estudio estadístico independiente. Y si nosotros tenemos en cuenta de salvar los casos del tromboembolismo, lo que habíamos explicado, quién tiene contraindicado, las complicaciones son iguales que la población en general, aunque sean pacientes entre 40 y 50 años. En la primera relación sexual puede haber embarazo, en la primera y única, y nosotros lo vemos. Por supuesto que es anecdótico, por supuesto que la opinión en general es que mala suerte, pero en realidad lo vemos, lo que quiere decir que la primera relación sexual debe ser tan protegida como las otras. Si analizamos las estadísticas, sabemos que una pareja fértil y normal le puede llevar un mínimo de 6-8 meses en adelante. Pero con una vez, o yo para ahí les digo a las chicas, con media basta y sobra. El coito interruptus consiste en que el varón se retire de la vagina antes de eyacular. Es seguro para cierto grupo de varones. Tiene un alto índice de fracaso si tomamos la población en general, porque existe un grupo de varones que tiene pérdida de líquido preseminal, o sea, pérdida de líquido que tiene espermatozoides, por lo tanto es fértil antes de tener la sensación orgásmica.
Quiere decir que cuando ese varón se retira y termina su relación sexual afuera, ya en la vagina quedaron pequeñas cantidades de semen. Entonces, para el varón que en forma habitual ya lo practicó y no embarazó a otras parejas, uno podría decir, se pueden cuidar así. Pero la única forma de saber de qué grupo poblacional es el varón sería saber que no embarazó durante un cierto lapso de tiempo a una pareja, si no, no tenemos cómo averiguarlo. Por eso no se considera un método de alta confianza anticonceptiva. Los preservativos son fiables independiente de la marca del preservativo. Puede haber preferencias y hay gente que va a preferir un grupo y otro te va a decir otro grupo. En los preservativos solamente influye o aumenta las chances de ruptura el que estén expuestos al sol, donde el látex se podría secar, la mala colocación en el varón. Por eso es importante que en las clases de educación sexual que en los colegios se da, se les explique ponérselo bien. Y el otro fracaso habitual es que cuando el preservativo no llega hasta la base del pene, se enrolla sobre sí mismo en alguna etapa de la relación sexual. Entonces el fracaso del preservativo en general es por el mal uso, no por el preservativo en sí mismo. El uso del doble preservativo, en realidad no hay ninguna estadística que lo avale como el método más seguro y termina siendo una incomodidad más. O sea, la idea es usar uno solo bien, controlarlo después de la relación. Si ese anticonceptivo tuvo falla porque se dio vuelta en el momento que el varón salía, porque está roto, porque está pinchado, sería cambiar el preservativo si quieren seguir la relación sexual, saber que las posibilidades de enfermedad de transmisión sexual si se produce un cambio inmediato son bajísimas, pero las chances de embarazo son reales y existen, y por lo tanto terminar la relación y usar la píldora del día después. Muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, nos sentimos honrados de que ustedes nos vean, nos escuchen y esperamos sus comentarios favorables y desfavorables. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.